tienes un currículum muy, muy bonito, muy lindo y agradezco por estar aquí. Adelante, estamos aquí para aprender. Las preguntas serán contestadas al final. Por favor, tengan su micrófono apagado, su cámara también. Al finalizarle la capacitación, la ingeniera Gretel nos va a facilitar un PIN para poder participar en el Kahoot. Así que en el transcurso de la capacitación pueden irlo descargando y tenerlo listo para ingresar el PIN al finalizar la capacitación. Así que los dejo con la ingeniera Gretel. Adelante, Gretel. Buenas noches. Gracias. Gracias, Andrés. Pues realmente muy halagada que me hayas solicitado que diera esta capacitación y pues muy contenta de ver a muchos amigos que veo que están en el grupo ahorita, amigos de Argentina, amigos de Colombia, de Guatemala, creo que vi también de Chile, por ahí algunos. Así que bienvenidos todos y espero pues que aprendamos todos un poquito. Hoy es una pincelada realmente, este es un tema fascinante para los que estamos en este mundo y para algunos puede ser muy básico realmente, ¿verdad? Para los que ya tienen años de estar investigando, pues puede ser muy, muy básico lo que vamos a ver, pero alguien me dijo ayer, justo cuando le dije eso, me dijo, a veces es bueno regresar a tocar base y retomar desde el principio, ¿verdad? Para los que no saben o no conocen del tema, pues espero que aprendan un poquito y estamos a la orden para apoyarlos en lo que ustedes, o en las dudas que ustedes tengan. Vamos a hablar entonces sobre origen y causa de un incendio. Como les mencionaba, pues esta es una lección que si la diéramos normalmente sería una lección de fácil, unas 4 o 6 horas, ¿verdad? Porque involucra muchísimos temas, pero hoy vamos a tratar de ir dando como lo más básico y tal vez picar esa hormiguita para que les interese muchísimo más seguir aprendiendo. ¿Estamos bien con la presentación? ¿Sí la ven por ahí? Espero que sí. Sí, Gretel, sí. Muy Perfecto. bien. ¿En qué nos vamos a basar para esta presentación el día de hoy? Nos vamos a basar en 2 documentos que son muy importantes, no son los únicos, ¿verdad? Claro, porque hay quienes dicen, no, solo esos son como la Biblia. Son muy buenos, es la base, pero hay otras literaturas que también podemos usar para aprender sobre investigación de incendios. En este caso, pues nos vamos a basar en la NFPA 1033, que nos define las competencias que debe tener un investigador de incendios, o sea, cuáles son aquellas cosas que el investigador debe saber, conocer y saber hacer también y desarrollar, ¿verdad? Entonces, este es un documento muy cortito que lo que hace es que nos dice qué es lo que deberíamos de saber, ¿verdad? Y eso es bueno porque decimos, bueno, a mí me falta saber de electricidad, y ahí dice que tengo que saber de electricidad, ahí dice que tengo que saber de dinámica del fuego, ¿verdad? Y ahí nos va orientando. Y luego nos vamos a basar en la 921, que es la guía para investigación de incendios y explosiones. Es un documento muy completo, ¿verdad? De la NFPA. Y nos enseña muchísimas cosas, ¿verdad? Hoy vamos a ver solo un pedazo de uno de los capítulos de la NFPA 921, que como les mencionaba, pues es la que más usamos. La más reciente en español, si no estoy mal, es la 2014, en inglés ya está la 2017 y están trabajando para la 2020, va a salir a finales de 2020 o probablemente 2021, según las últimas noticias que tuvimos. ¿En qué se basa todo esto de la investigación de incendios? Y básicamente se basa en el método científico. Yo nunca entendí muy bien, cuando yo estudié en la universidad, me decían el método científico, yo decía, pero ¿qué es eso? O sea, ¿de qué se trata? Y de ahí, ya ahora con mis hijos a veces lo pruebo, ¿verdad? Y les digo, bueno, ¿qué pasa si mezclamos estas 2 cosas? ¿Qué efecto vamos a tener? Entonces nos ponemos a hacer varias pruebas, ¿verdad? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es identificar el problema. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero probar? Que aquí puede ser analizar el origen, analizar la causa del incendio. Puede ser que me digan, mire, solo quiero saber en dónde inició, o quiero saber todo, incluso quiero llegar hasta buscar culpables, ¿verdad? Que no es realmente lo que nosotros hacemos, pero podemos interactuar con otras agencias para buscar eso. Luego tenemos que definir ese problema específico, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero realmente, ¿verdad? Ponerlo por escrito. Y entonces ya podemos ir al lugar a hacer la recopilación de toda la información.
La información que se recopila en un incendio es muchísima. Lo vamos a ver ahorita en el transcurso de esta presentación algunas de las cosas y les voy a ir comentando. Pero toda esa información la vamos recolectando, como cuando hacemos experimentos, ¿verdad? Voy a probar si el avioncito vuela más lejos, si lo construyo de otra forma y le hago una punta diferente al avioncito de papel o le hago un doblez diferente, una piedrita por ahí para que pesara más de un lado. Entonces, recojo todos esos datos, los analizo y voy desarrollando mis hipótesis. ¿Verdad? ¿Qué es una hipótesis? No hay más que decir, bueno, yo creo que el incendio empezó acá, o tal vez empezó en este otro lugar, y la causa pues puede haber sido esta, o puede haber sido esta otra también, y esas son las hipótesis que nosotros vamos desarrollando a lo largo del desarrollo de la investigación, o del momento cuando hacemos la investigación. Luego que ya vamos desarrollando esas hipótesis, pues las tenemos que probar, ¿verdad? Es congruente lo que estamos encontrando, concuerda la información del lugar donde empezó con las causas, lo vamos a ver también más adelante, y si esa hipótesis no fuera o no la pudiéramos probar, pues regresamos, ¿verdad? Regresamos a analizar los datos y volvemos a empezar, desarrollamos otras hipótesis. Este es un proceso científico en donde vamos, pues, generando ideas, ¿verdad? O véanlo así, y tratando de probarlas para encontrar al final una hipótesis final. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en una investigación de incendio? Básicamente dos cosas, origen y causa. ¿Sí? Origen es dónde empezó el incendio y causa es por qué. Vamos a ver, creo que la mayoría estamos en servicios de emergencias, muchos bomberos según me dijeron, y creo que todos sabemos la teoría del triángulo del fuego, bueno, del tetraedro, pero para investigación de incendios a mí me gusta más referirme al triángulo del fuego porque es exactamente buscar la causa, es ese momento en que se juntaron los tres componentes del triángulo del fuego, ¿verdad? Casi que lo tengo que ver ahí. Había un oxidante, había un material combustible, había una fuente de calor, y si logramos juntar esas tres cosas, pues podemos tener una posible causa. Ok, ¿qué analizamos primero? Primero, el origen, ¿sí? ¿Dónde inició? Y luego ya nos vamos a, cuando ya encontramos dónde inició, ¿por qué causas? ¿Verdad? No podemos hacerlo al revés, no podemos buscar una causa si no tenemos un origen. ¿Por qué? Porque no van a concordar el lugar donde se encontraron las cosas, ¿verdad? O los tres elementos que formaron el fuego, no va a concordar con el lugar donde inició, o probablemente no. Entonces, siempre nos vamos a encontrar primero el origen y después la causa. Entonces, si voy muy rápido, me avisan, por favor, a veces me emociono con estos temas, pero si cualquier cosa me van diciendo por ahí. Ok, entonces, ¿cuál es el origen o cómo vamos nosotros a ver el origen del incendio? El origen del incendio es tal vez una de las hipótesis más importantes, ¿verdad? Porque como les mencioné, si no se encuentra el origen, pues no vamos a encontrar la causa. Y eso está en la NFPA 921, específicamente en la sección 18.1, perdón, pero mis perritos hoy están algo alegres aquí de ver a los asados ustedes. Entonces, de acuerdo con la NFPA 921, nosotros lo que vamos a tratar es de encontrar cómo fue toda esa dinámica que tuvo el incendio a través de diversos o diversos actores, ¿verdad? Uno es la información de los testigos o la evidencia electrónica que se puede encontrar. Otro es la dinámica del incendio en sí, ¿verdad? Cómo, para dónde se fue moviendo en base a la ventilación, en base a los materiales combustibles, en otras, todo lo que tenga que ver con dinámica del incendio. Creo que los que son bomberos, pues, han recibido múltiples clases de eso, pero vamos a repasar por ahí algunas cosas que son importantes. Otra cosa que tenemos también que analizar son las marcas de los incendios. Lo vamos a ver y vamos a ver bastantes detalles. Estuvimos con Celeste, que trabaja conmigo aquí en Guatemala,
Estuvimos recopilando fotos de diferentes marcas que nosotros hemos encontrado a lo largo del tiempo, como para tratar de que ustedes vean, ¿verdad? Porque a veces dice uno en los libros que son norteamericanos, dice, eso no pasa con nosotros, ¿verdad? No se aplica para nuestros países. Pero todas las que nosotros vamos a presentar hoy son marcas que hemos encontrado en diversos incendios en Centroamérica. Y el cuarto componente que es importante de analizar es el mapeo de arcos, ¿verdad? Nos vamos a ir viendo poco a poco, no se preocupen, vamos a ir despacito viendo cada uno de estos temas. Entonces, el primero que habíamos mencionado son los testigos, ¿verdad? O las evidencias. Ahí podemos hacerles entrevistas. Y las entrevistas son sumamente importantes porque obtenemos mucha información. A mí en lo personal me gusta primero ver la escena y dejo de último las entrevistas. ¿Por qué? Porque no quiero información sesgada, quiero irme por lo que puedo ver y lo que puedo analizar, no lo que me están diciendo que no siempre le dicen a uno la verdad. ¿A quién entrevistamos? Podemos entrevistar a muchísima gente, podemos entrevistar gente que estuvo presente en el lugar del incendio como testigos, si era un local comercial, por ejemplo, a los dueños del lugar, o a los trabajadores, o a los guardias, gente que pasaba por ahí. Importantísimo que entrevisten a los bomberos, al jefe de bomberos o quien estuvo a cargo también, al oficial de seguridad, porque ellos también nos van a hablar sobre cuáles fueron las estrategias que usaron para la extinción. Entonces, tenemos que entrevistar a todos ellos también. Y pues, si hay grabaciones en video, pues mejor, ¿verdad? Cámaras, celulares, nos sirve también para poder nosotros sacar más información y corroborar todo lo que queremos que estamos viendo en el incendio. ¿Verdad? Este es un ejemplo también. Las marcas no solo van en objetos inanimados. Este fue un caso de un muchacho que él decía que él no había tocado un cilindro de gas propano que se incendió. Y él decía que no, y que él no había estado cerca y que no lo había tocado. Y yo digo, levántese la camisa. Y justo, pues ahí encontramos de que sí, ¿verdad? Sí había estado en el lugar. Entonces, por eso les digo, a veces no confío mucho en lo que me dicen, sino que en lo que veo más que otra cosa. Luego, entonces, nos vamos ya a analizar algunas marcas y patrones. Generalmente, podemos dividir en que las marcas y patrones nos pueden indicar dos cosas, o eso es lo que más nosotros buscamos. Uno es para dónde se movió o cuál fue la forma en que se movió el fuego, y dos es la intensidad que tuvo el fuego también, ¿verdad? Son dos cosas que nos pueden indicar. Vamos a ir viendo algunas, yo les voy a ir dando explicación de qué fue lo que vimos nosotros en ese momento y por qué algunas son de movimiento y algunas son de intensidad. En alguna literatura también nos habla de horizontes, ¿verdad? Esto no está en la 921, esto está en otra literatura, pero me suena también como algo que me gusta observar cuando voy a una escena. Entonces puedo identificar zonas donde hubo calor directo, donde hubo fuego directo, zonas donde hubo nada más calor y zonas donde hubo nada más humo, ¿verdad? Entonces, esto nos puede ir dando dirección de dónde vino el fuego y hacia dónde se fue moviendo. Recuerden que vamos a tener que hablar de ventilación y de técnicas de extinción y todo eso para poder identificar nosotros todo esto, ¿verdad? Bueno, entremos a lo que nos gusta, que es un poquito más técnico. Dentro de los patrones, ¿verdad? Nosotros vamos a observar diferentes cosas, pero ¿de qué va a depender? ¿Verdad? No va a ser lo mismo en madera, no va a ser lo mismo en metal, no va a ser lo mismo si fue un incendio que estuvo durante muchos minutos o si fue un fuego que apagaron muy rápido los bomberos. Va a haber cambios también si hay ventilación o no en el área. Si hay áreas protegidas, por ejemplo, había un cuadro, entonces atrás de ese cuadro no va a estar quemado, ¿verdad? El marco de madera sí, pero la parte de atrás no, entonces también lo tenemos que ver. Y algo que es importante también es el tamaño del recinto o de la habitación en donde haya habido el incendio.
Entonces, vamos a ir viendo algunos que nos orienta la 921. Esto es como para que ya nos vayamos haciendo una idea de qué es lo que tengo que buscar. No necesariamente. Alguien me dijo una vez, es que donde el fuego empezó más abajo es donde empezó el incendio. No necesariamente, ¿verdad? No quiere decir que nos tenemos que basar solo en un patrón. O si yo encuentro uno solo, una marca en B, por ejemplo, o un patrón en U, yo puedo decir, aquí fue. No, tengo que verlo como todo un conjunto de todo lo que yo estoy viendo o analizando en la escena, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí algunas fotos de patrones en B, de conos invertidos, de patrones en forma de reloj de arena, patrones en U también, y les voy a explicar por qué se va dando esto, patrones de punta y flecha y patrones circulares, que son los que más buscamos. Entonces, patrones en B tal vez son los que uno agarra a ojo más rápido o los va identificando más rápido. Y estos patrones lo que nos dicen es que el fuego empezó en la base y luego la misma pluma, ¿verdad?, de las llamas y del humo fue subiendo en forma de V. Eso lo conocemos los bomberos, ¿verdad?, en que empieza el fuego y se va formando una V hacia arriba. Toda esta área que ven en medio de la V, fue donde estuvo el fuego, pues mucho más directo, ¿verdad? ¿Qué había aquí? Esta es una cocina en una casa y lo que había era una estufa. Esa fue una olla que dejaron abandonada, los señores se fueron a hacer compras y cuando regresaron, pues su casa estaba quemada en la cocina. Entonces, aquí tenemos claramente una forma en B, en donde pues sigue el patrón normal de las plumas del fuego o del humo. Luego tenemos otras marcas también, ¿verdad? Los conos invertidos. ¿Qué pasa con los conos invertidos? Este patrón en B nosotros vemos que ya es un fuego que ya está desarrollado, ¿verdad? Ya tiene la llama suficiente y el calor suficiente para crecer hacia arriba. Mientras que en los conos invertidos, lo que pasa son incendios mucho más pequeños. Nosotros acá le llamamos conato de incendio. No sé si es la misma terminología para los otros países, pero es un conato, un fuego muy pequeño que se extinguió o lo extinguieron antes de que llegara a tener llamas altas o llamas extendidas o fuego extendido hacia arriba, ¿verdad? Entonces se queda como una marca pequeña. Generalmente, todos estos, gracias Edgar, sí, para fuegos incipientes, es otra de las terminologías, gracias. Estos generalmente, tanto los patrones en B como los conos invertidos, nos habla de que el fuego estuvo más cerca de la pared, ¿verdad? Pegado a la pared y por eso tenemos este tipo de patrones. Mientras que vamos a ver otros en donde no nos indica que el fuego estuvo más alejado de la pared. Esta de acá es otra de los patrones que nosotros podemos encontrar. Realmente aquí está la mitad, ¿verdad? En la foto que encontramos, y es una forma de reloj de arena. Entonces, tenemos una combinación de las dos, ¿verdad? Tenemos un fuego que empezó muy en la base y luego se extendió con sus humos y sus llamas hacia arriba. Aquí ven la mitad, ¿verdad? Si fuera el reloj de arena completo, tendría de los dos lados sus diagonales, ¿verdad? A ambos lados, pero en esta foto pues tenemos la mitad del reloj de arena. Ven acá, también en el área de una zona protegida, ¿verdad? Es porque había un marco de foto, más o menos un poco arriba de la mitad de la foto. Pueden ver que hay una marca de sombra, porque estuvo el marco encendido, ¿verdad? Y eso nos hizo un patrón de sombra hacia la pared, ¿verdad? Ahí son dos marcas diferentes, pero en una sola fotografía. Luego podemos tener también, dentro de los otros tipos, podemos tener los patrones en U. ¿Qué pasa con estos patrones en U? Cuando el fuego está separado de la pared, ¿verdad? No está pegado justo a la pared, sino que está separado, lo que va a hacer es que empieza el fuego, recuerden, el fuego normal, ¿verdad? Si hacemos una fogata, es redonda o trata de mantener su forma redonda.
Entonces, cuando ya llega a la pared, llega con una forma de U. No está desde la base de la pared, sino que lo vamos a encontrar a una altura un poco más elevada y va a tener esta forma. En este caso, esto es una fábrica de pastas alimenticias y lo que lo que se encendió fue el motor que ven ustedes al lado izquierdo, abajo. Ese fue el que se encendió. Entonces, eso lo que hizo fue formar una marca de U en el tablero eléctrico de este equipo. Ok, vamos bien. No sé si hay, no he visto las dudas, pero creo que no tenemos nada todavía, ¿verdad? Puede ser que le haya dado la ventilación. Sí, estaba abierto todo el lado derecho, digamos, estaba abierto. Entonces, sí, la ventilación hizo también que se fuera para allá el incendio. Gracias, Mauro. Otro de los patrones que podemos encontrar, de verdad me costó muchísimo encontrar foto porque se ve mucho en... Horacio nos puso, no entendí bien por qué la U. Ya. Cuando nosotros hacemos un fuego normal, ¿verdad? Si está pegado a la pared y hacen una pequeña fogatita, esto lo pueden hacer ustedes con una bolita de papel pegado a una pared, no vayan a quemar nada grande, por favor, pero lo pueden hacer en su jardín si quieren. Van a ver que el fuego nos va a dar una forma de V, pero entre nosotros más nos vamos alejando de la pared, lo que va a hacer es que el fuego llega a la pared, ¿verdad? Por la distancia horizontal a la que esté, va a llegar un poco más arriba. Y la forma que va a dejar es en U, no es la misma V que hacemos cuando tenemos el fuego pegado a la pared, ¿verdad? Es cuando está separado está a una distancia horizontal de una pared o de una superficie vertical. Francisco nos pone, sí, la V es tridimensional, es como cuando veníamos los conos, los famosos conos, cuando estábamos en, creo que cuarto media le dicen en Chile, para nosotros es bachillerato aquí o básico, que hacíamos los conos y los cortábamos, ¿verdad? Entonces el cono del fuego lo que hace es que va a dejar una forma redonda o una U en la pared. Gracias. Bueno, patrón de punta y flecha. Esos en toda la literatura, o por lo menos en la 921, está muy especificada en todo lo que es la construcción de madera, ¿verdad? Porque pues en Estados Unidos las casas son construidas así. Lo más cercano que yo encontré acá es con las tablayeso. Esta es una pared de tablayeso o de cartón piedra, creo que le llaman también, que estaba separando dos oficinas. Entonces, aquí tenemos un patrón, ¿verdad? En donde pues no hay ni una V, no hay un reloj de arena, no hay una U, no hay círculo, sino que lo que tenemos es una quema mucho más profunda en vertical, ¿verdad? Que en el otro lado y nos da la dirección de hacia dónde se movió el fuego, ¿verdad? Entonces le llaman punta y flecha porque nos da una dirección también. En Colombia, panel yeso, aglomerado de MDF también, tabla roca, ¿verdad? Tabla roca también, muchas gracias. Y a veces la terminología entre países nos cambia un poquito, ¿verdad? Y eso es algo que en el capítulo 79 hemos estado tratando de ver cómo encontramos terminología que sea más común para todos, ¿verdad? Porque sí hemos encontrado mucha diferencia en muchos términos. Y luego pues tenemos también los patrones circulares. Este patrón se nos da cuando el fuego está directamente abajo o encontramos que el fuego estuvo directamente abajo de ese punto. Y es lo mismo de que el fuego es un cono, ¿verdad? Entonces cuando suben los humos nos va a hacer un patrón y nos va a hacer ir haciendo un círculo arriba.
Entonces, este sí nos dice el fuego estuvo directo o directamente abajo, ¿verdad? Entonces, son de los patrones que tenemos que buscar. Ahora, ¿qué pasa con todo esto, verdad? A veces son muy fáciles de encontrar, a veces no tanto. A veces tenemos que vaciar el lugar de la escena para poderlos identificar, ¿verdad? Porque si las escenas generalmente, cuando se hace descombramientos, pues se mueven todos los objetos y cuando mueven los objetos los bomberos, cuando los movemos, puede ser de que estemos tapando algunas de las marcas. Entonces, no es solo de llegar y buscarlas, sino que a veces sí tenemos que desocupar el lugar, hacer una documentación de cómo encontramos en el momento, de cómo fuimos retirando los objetos y dónde los fuimos colocando, y hacer un análisis posterior de cuáles son los patrones que vamos encontrando en paredes, en pisos, en techos, en muebles, ¿verdad? A veces hay que hacer, incluso hay que hacer reconstrucción. A mí me ha pasado que en muchos lugares cuando llego, hasta sacan los equipos, ¿verdad? Llegan los bomberos y para hacer el descombramiento sacan todo, se fue una cocina, sacan la refri, la estufa, y entonces lo que tenemos que hacer es volver a poner, si fuera posible, los electrodomésticos donde estaban, y si no, pues en el mismo lugar documentarlos de sus 4 lados y ver si las marcas o los patrones que encontramos coinciden con cómo está el interior donde estuvieron estos objetos. ¿Ok? Entonces esos son básicamente los patrones que según la 921 podemos identificar. Luego entonces nos vamos a ver diferentes efectos. Y estos efectos también van a depender de todo lo que vimos arriba, ¿verdad? La carga calórica del incendio, del tiempo que estuvo encendido, de los efectos de la ventilación, del tipo del material. Todo esto va a depender y vamos a ver algunos ejemplos de ellos también. Entonces, algunos de los efectos que buscamos, ¿verdad? Es pérdida de masa, carbonización, derretimientos o fusiones, exfoliaciones también. Es un término que yo tampoco conocía antes, o por lo menos en Guatemala no se usaba, ¿verdad? Pero viene traducido del libro inglés. Oxidaciones, las marcas de oxidación son súper importantes y súper interesantes, algunas salen hasta varios días después. Deformaciones, depósitos de hollín, quema limpia, carbonización, la rotura de los vidrios también, y distorsión de bombillas. Así que les puse algunos ejemplos, o un ejemplo de cada uno para que lo vayamos viendo. Pérdida de masa, ¿verdad? Pérdida de masa, hay algo que no va a estar. Y aquí en investigación de incendios es tan importante lo que veo como lo que no veo, ¿verdad? Lo que me hace falta, y si me hace falta es porque algo pasó. Entonces puede ser que nosotros tengamos que observar en dónde hace falta. A veces encontramos, por ejemplo, puertas. Hoy estuve en un incendio en Quetzaltenango, por ahí vi que había un participante de Quetzaltenango, fui temprano y regresé. Y en la parte de arriba de la puerta no había, o sea, no estaba la parte de arriba de la puerta, pero sí estaba la de abajo. Entonces, puedo deducir que el fuego estuvo mucho más fuerte o durante más tiempo arriba que abajo, ¿verdad? Porque el material abajo todavía está. Entonces, es una marca interesante de qué es lo que está pasando. Este era un camión de carga que se incendió, estaba vacío, y el transportista decía que se había quemado del lado de carga, desde la carga que él había visto, que el fuego había empezado en el área de carga y luego se había pasado hacia el área del conductor, ¿verdad? Pero en esta imagen nosotros podemos ver que la cabina de carga está prácticamente intacta, llamémoslo así, en los lados. Únicamente el lado que da hacia la cabina del conductor es la que sí está con pérdida de masa, y a través de esas marcas y otras más que se fueron viendo ahí, pudimos determinar que no era cierto lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Que él decía que había empezado en la parte de atrás y no era así. Si ustedes ven, todo el material está caído hacia adentro del compartimiento de carga, lo que nos dice que el fuego empezó del otro lado.
Ahí Irán nos puso ahí, para evitarse desdibuje la escena con el desescombro, es importante que el investigador esté pendiente de la labor que realizan los bomberos. Sí, súper importante que entrevistemos a los bomberos, no solo cuál fue el proceso que ellos hicieron de extinción, sino qué sacaron, dónde lo pusieron, etcétera, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vieron cuando llegaron? ¿Cómo estaba el clima? ¿Por dónde salían las llamas? ¿Qué puertas rompieron o ventanas rompieron ellos? Para que veamos que no es que se hayan roto o quemado, sino que la rompieron los bomberos. Y eso nos da patrones diferentes, ¿verdad? Porque si ellos rompieron una ventana, pues nos cambió la ventilación. Entonces, eso es sumamente importante, esa entrevista a los bomberos. Johnny puso ahí, no tocar la escena después de apagar. Sería lo ideal. Aquí en Guatemala no hay ninguna ley que nos proteja la escena. Entonces, Gretel, estás en mute. perdón, ¿ahí estoy? Ahí estoy. Ahora sí. Ok, gracias. Ahí está. Entonces, sí, acá no nos protegen la escena, entonces nosotras sí tenemos que dar rapidísimo para que no nos la muevan tanto como quisiéramos poderla tener lo más intacta posible para poder hacer la investigación. Ok, entonces de estas otras, ¿verdad? Vimos pérdida de masa, ahora vamos a ver carbonización. Es algo que, pues, la madera es uno de los ejemplos, pero hay otros materiales que también se carbonizan. Y esto nos da, o esta carbonización, ¿verdad? Lo que le llaman textura de piel de cocodrilo, también nos ayuda a ver la dirección del fuego. ¿Alguien me puede decir si este fuego se originó de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda? A ver, ¿quién pone por ahí? El fuego se inició de izquierda a derecha, porque se logra ver un patrón de carbonización. Exacto, hay una mayor carbonización del lado izquierdo, o por lo menos se movió, ¿verdad? Tal vez no empezó, pero el desarrollo del incendio fue de la izquierda a la derecha. Lo pueden ver en la madera porque la esquina inferior derecha está mucho más entera que las otras esquinas, ¿verdad? Y sobre todo la parte de abajo también está mucho más dañada. No solo la madera se carboniza, cualquier material que tiene carbono o el elemento carbono dentro de sus componentes se carboniza, ¿verdad? De ahí viene la palabra. Entonces, este es uno de los ejemplos, ¿verdad? Johnny, si está muy pequeña la presentación, dentro del listado de personas que estamos en la conferencia, puede buscar Gretel Main presentación y le pone el pin, y eso le va a dejar en grande la presentación. Ok, otro de los elementos que buscamos también es derretimientos, ¿verdad? De plásticos, por lo general, aunque como sabemos, pues también hay otros materiales que se pueden derretir. En este caso, esta era un televisor, ¿verdad? Y pues todo el marco plástico se derritió hacia abajo, ¿verdad? Entonces es otro de los patrones que también podemos, o de las marcas, perdón, que podemos ver. No. Ahí se los voy a poner nuevamente. ¿Estamos? Ahí está. Gracias. No. Sí, ahí está Gretel. ¿Sí? Ahí estamos. Otro de las marcas que también podemos encontrar son fusiones, ¿verdad? Esta foto es de mi amiga, o de nuestra amiga Loreto, también integrante del capítulo 79, quien es la actual directora de Chile, ¿verdad? En donde podemos buscar fusiones también, sobre todo en metales o en algunas aleaciones también.
es parte de lo que vamos a ver, ¿verdad? Imagínense estas perlitas o estas bolitas son minúsculas, ¿verdad? O pueden tener milímetros. Y tenemos que llegar a tener tanto detalle como para poder ver esas, ¿verdad? Aunque podemos encontrar fusiones grandes, pero también nos van a interesar en conductores eléctricos que van adentro de los cables. La otra es la exfoliación, ¿verdad? Lo que como la llama la 921, generalmente se da en recubrimientos con concreto, ¿verdad? En donde la capa exterior o más exterior, pues se deteriora y se cae, y esto es por el resecamiento que va a tener el concreto, ¿verdad? Entonces se cae. Tenemos también otro tipo de exfoliaciones, ¿verdad? Les puse varias fotos aquí porque es un término que es un poquito más confuso para todos, en donde el recubrimiento que tiene tanto la pintura como el concreto, estas eran paredes de... Perdón, no saqué ninguna foto el otro día, la compartieron ustedes, yo la remarqué nada más. ¿Ok? Entonces, podemos tener ahí esas. Otras de las que vamos a ver, por ejemplo, en metal, esas sí en metal, son oxidaciones. Con las oxidaciones hay algunas que las vamos a ver al cabo de un par de horas o unos minutos, y hay algunas que pueden ir apareciendo hasta muchos días después, ¿verdad? Entonces, también nos van a ayudar a dar la dirección. Esta era una pipa de combustible o un depósito de combustible. Y entonces aquí podemos ver también, en esto tal vez no es tan evidente, pero podemos, al ver dónde está más oxidado, dónde está menos, hacia dónde se movió, o ir viendo hacia dónde se movió el fuego. Podemos ver también deformaciones, ¿verdad? En diferentes materiales, lo que también nos va a ir pues dando algunos indicadores de qué fue lo que pasó, por dónde estuvo el incendio y hacia dónde se fue moviendo. Estos son bien interesantes también, depósitos de hollín. En este apartamento en específico, el dueño nos decía que el fuego había iniciado en la estufa, que él había dejado algo seguramente, y que su incendio estaba, su estufa se había incendiado. Y al ver estas marcas, que el depósito de hollín está hasta arriba y la estufa está intacta, pues también descartamos eso y nos fuimos a buscar otras causas, ¿verdad? El fuego no inició en ninguna de estas dos habitaciones, sino que pues esto es la capa de gases calientes que va bajando y va dejando hollín o residuos de humos y otros componentes pegados en las paredes, ¿verdad? Generalmente de arriba para abajo. Y para los bomberos, cuando esta capa de humo llega hasta abajo, estamos en problemas, ¿verdad? Estamos muy cerca de un flashover. Otro de los patrones que buscamos también es quema limpia. Quema limpia, se desaparece prácticamente todo el material que había y nos vamos a quedar única y exclusivamente con el material base, que en este caso pues era concreto, y se quemó todo, o sea, se quemó la parte del hollín o de los componentes que fueron quedando ahí tras el incendio. Podemos tener calcinaciones, esto generalmente lo vamos a ver también en tablayesos, ¿verdad? O materiales que son a base de yesos y otros tipos, ¿verdad? Pero es parecido, pero no siempre es el mismo. Vean esta puerta, tenemos pérdida de masa arriba, ¿verdad? No abajo, arriba, y eso también nos dice de dónde a dónde se fue moviendo el fuego. Entonces, sí, para los observadores, ven aquí abajo, adentro de una bodega, debajo de unas gradas, había un cilindro de 200 libras de gas propano. Un grave error que causó una explosión muy fuerte en este local, era un restaurante de hamburguesas. Las roturas o derretimientos de cristales también nos dan evidencia, ¿verdad? En el caso de los vehiculares, pues depende si los vidrios cayeron hacia adentro del vehículo o hacia afuera, pues podemos tener patrones de si fue un fuego del compartimiento pasajero, si fue un fuego de motor. En el caso de las casas también o de los vidrios, podemos ver hacia dónde, ¿verdad? Se está dando, hacia dónde cayó. Este fuego esta es una habitación, la habitación de la derecha es una habitación en un segundo nivel,
y lo que se estaba quemando era el primer nivel. Entonces las llamas alcanzaron el segundo nivel y por eso los vidrios van hacia adentro, ¿verdad? Porque cayeron hacia adentro. Si el fuego hubiera estado adentro de esta habitación, lo más probable es que los vidrios hubieran caído hacia afuera. La distorsión de bombillas, no he tenido la suerte de ver una todavía en algún incendio. Hemos estado tratando de pescar alguna, pero no hemos encontrado. Y la distorsión de bombillas también nos indica de qué lado venía el fuego. Y en este caso, con las bombillas, el abombamiento se hace hacia el lado del fuego, ¿verdad? No como pensaríamos que se haría al revés, sino que se hace hacia el lado del fuego. ¿Okay? Entonces es parte de los efectos que nosotros vamos viendo dentro de todo eso que está quemado y revuelto y que los bomberos ya movieron y que probablemente entraron también personas ahí, pues tenemos que ir buscando todo eso, ¿verdad? Buscamos hacia dónde se va moviendo y lo que vamos haciendo generalmente es ponerlo en un croquis que les voy a enseñar luego dónde o cómo lo hacemos nosotros, ¿verdad? No soy muy buena dibujando, pero hago lo que puedo para entenderme yo después y pasarlo en limpio ya para hacer el informe final. El tercer... Hay una pregunta, Gretel. ¿Sí? Sí, hay una pregunta en el chat de Jorge Juan. ¿Te la puedo leer o la lees? Creo que se me quedó más arriba. Si me No, haces... abajo, es la última, es la última. Ah, perdón, entonces voy... Sí, sí. Se puede determinar un aproximado de temperatura alcanzada en las escenas dependiendo de los efectos que quedan para determinar materiales y o combustibles presentes en la escena. Se podría, no es algo muy sencillo porque pueden haber diferentes cosas, ¿verdad? No es solo la temperatura en este caso lo que nos afecta, sino lo que le llaman el heat release rate, la tasa de liberación de calor es diferente a la temperatura del incendio. Entonces, generalmente las marcas las vamos a ver más por los efectos del heat release rate que por la temperatura que haya alcanzado. Por lo general, y si nos vamos a teoría, casi todos los incendios tienen una temperatura muy parecida, pero el heat release rate va a cambiar según los materiales o el material combustible que estuvo y el tiempo de duración. Entonces, eso sí nos va a crear otro tipo de efectos. Ok, entonces, todas estas marcas y efectos que vimos allá arriba nos van a ayudar a entender cuál fue la dinámica del incendio. Pues si yo llego como bombero y llegué desde el principio y veo cómo se desarrolló el incendio, pues voy a tener un mejor panorama, ¿verdad? Pero a mí hay veces que me llaman 2, 3 días después del incendio, a veces hemos ido hasta 15 días después, entonces uno ya no tiene tan fresco qué fue lo que pudo haber pasado y se tiene que basar en todos los efectos y marcas que va encontrando para poder entender cómo fue la dinámica, ¿verdad? Entonces, por lo general, trabajamos del área menos afectada hacia el área más afectada y vamos siguiendo esas marcas y efectos para encontrar cuál fue el punto de origen. Entonces, siempre empiezo de afuera hacia adentro y conforme me acerco al área que está más afectada, voy a encontrar el punto de origen. Ojo que va a haber solo un origen, pero pueden haber diferentes orígenes secundarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por convección, por radiación, por conducción, por cualquier método, el fuego se pasó de un lugar a otro. Entonces, podemos tener un fuego posterior, ¿verdad? Y que nos va a dejar otras marcas que nos pueden tender a confundir. Entonces, por eso tenemos que verlo todo como un panorama y no basarnos solo en una marca o en un efecto. Si encuentran en la habitación o en otras habitaciones elementos similares que no estén quemados, es bueno hacer la comparación para ver qué pasó, ¿verdad? Y lo que les mencionaba, descartar marcas que pudieron haberse dado después del primer incendio o del primer fuego que inició el incendio. Aspectos que vamos a analizar. Dice, se puede tener varios orígenes si fue provocado. Es una de las, o es uno de los criterios para pensar que el incendio fue provocado. Sin embargo,
hay que ver cómo fueron, ¿verdad? Porque, como le menciono, puede ser de que haya iniciado en una esquina de la habitación, pero por conducción o por convección o se haya pasado a otro lado de la habitación. Ahora, si al mismo tiempo se encendieron 3 habitaciones diferentes, ahí sí podría pensar, bueno, no hay relación uno con el otro, ¿verdad? Entonces sí son de las cosas que tenemos que analizar. Entonces, para esta dinámica, pues tenemos que ver, ¿verdad? Tamaño y duración del fuego del primer combustible. Siempre es importante encontrar cuál fue el primer material incendiado, ¿verdad? Tenemos que encontrar o formar ese triángulo del fuego. ¿Había oxígeno o algún oxidante? ¿Cuál fue ese primer material y cuál fue la fuente de calor específica, ¿verdad? Entonces, tamaño y duración del primer combustible, qué combustibles estaban presentes y su disposición en la sala, ¿verdad? Para analizar por dónde se fue moviendo, qué fuentes potenciales de ignición habían. Si ahí donde se inició el incendio no había nada eléctrico, pues no puede ser eléctrico, ¿verdad? Me tocó una bodega de algodón que no tenía ni una sola instalación eléctrica. Entonces, de una vez descartamos, ¿verdad? No pueden ser eléctricos. El tipo de construcción también es importante, los acabados de los pisos, techos, paredes, ¿verdad? La ubicación de las puertas y las ventanas para la ventilación, eso lo saben todos los que han estudiado toda esta parte de incendios, ¿verdad? La ventilación es sumamente importante para ver para dónde se va a mover el fuego. Las dimensiones de la sala, no es lo mismo un incendio en un cuarto de 2 por 2 metros que en una bodega de 20 por 20 metros, ¿verdad? Eso también es importante. Y las estrategias de combate del incendio. Esas son muy importantes y las tenemos que preguntar a los bomberos, ¿verdad? ¿Dónde rompieron? ¿Dónde entraron? ¿Cuántas mangueras tiraron? ¿Entraron con chorro directo? ¿Usaron brisa? ¿Usaron monitor? Etcétera, ¿verdad? Todo lo que hicieron ellos para el combate del incendio. Y el cuarto elemento es el mapeo de arcos, ¿verdad? Lo que buscamos aquí son arcos eléctricos. Y esto lo que vamos haciendo es analizando todos los conductores eléctricos para ver si encontramos algún tipo de fallo, ¿verdad? Y cuál es la progresión en el tiempo. Este capítulo de mapeo de arcos y electricidad en incendios es un capítulo inmenso, ¿verdad? Grandísimo. Así que, pues, ya vamos algo corriditos en el tiempo, no vamos a profundizar, pero es otra de las estrategias o de las herramientas que usamos para encontrar. Entonces, basado con todo esto, ¿verdad? Las entrevistas, las evidencias que encontremos, las marcas, el mapeo de arco, la dinámica del incendio, todo eso, pues lo que nosotros vamos haciendo son croquis, ¿verdad? Aquí nuestra amiga Loreto nos presenta un croquis en una vista vertical, ¿verdad? Cómo pues ella va marcando todo lo que va observando, ¿verdad? Aquí estaba el origen, se movió hacia el cielo, qué fue lo que encontró, ¿verdad? Cómo afectó. Siempre nos ubicamos en el espacio, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste, etcétera. Que es una forma, ella dibuja mejor que yo. Yo hago unos garabatos que solo yo me entiendo, pero de ahí cuando ya llego a mi oficina ya los paso en limpio y hago un plano como hacen los arquitectos, ¿verdad? Pido ayuda en la oficina. Ahora hay muchos programas para poder hacer algo sencillo, pero si necesito algo ya para la fiscalía, pues ya pido ayuda. Entonces igual, yo hago mis croquis de las habitaciones, ¿verdad? Del lugar. Ahí había una oficina, había un taller, aquí había almacenado producto y voy haciendo flechitas de para dónde voy viendo que se mueve el fuego, ¿verdad? Y eso me ayuda para ir determinando. Si ya empiezan todas mis flechas a coincidir hacia algún lugar, pues ya voy teniendo un origen. Vamos bien hasta ahí con origen, ¿verdad? Y vamos entonces, ya cuando encontramos el origen, ya nos centramos, por ejemplo, aquí que yo marqué un origen, ya me centro en ese lugar en específico y empiezo a buscar la causa del incendio.
¿Cuáles son las causas de los incendios, verdad? Según la 921, solo hay 4 causas que pueden haber, ¿verdad? Los intencionales o provocados, los accidentales, los naturales, y si no logro quedar con ninguno de esos, indeterminado, ¿verdad? Las causas principales son esas. Ya luego pueden haber, vamos a ver otras, pues, causas que de los accidentales, ¿verdad? Los accidentales pueden haber tenido diferentes causas, pero solo nos vamos a basar en esos 4. El arson, ¿verdad? O el intencional o provocado, pues alguien lo hizo, ya sea con intención, por negligencia, imprudencia, pero fue hecho por algo, ¿verdad? Fue a propósito para quemar algo. También hay formas de probar que fue hecho de esa manera. Los accidentales, pues, lo que nos dice la teoría es que no es un acto intencional, ¿verdad?, de iniciar o propagar el incendio, sino que pues sucedió por diferentes circunstancias, descuidos, causas eléctricas, ¿verdad?, malas instalaciones, fuentes mecánicas como chispas que se pudieron haber dado, ignición espontánea, velas encendidas, procesos químicos también que se hubieran podido dar, ¿verdad? Entonces, esas son las causas que son accidentales. Luego, los naturales, ¿verdad? En estos no hay intervención humana. Ahí tenemos como ejemplo los forestales empiezan por algo, pero el forestal se puede volver un incendio de interfase y pasarse a una estructura. Los rayos, ¿verdad? Puede ser que por terremoto también vayamos a tener problemas con, qué sé yo, instalaciones eléctricas o instalaciones de gas natural o gas propano, y eso también nos vaya a causar un incendio. Lava, por ejemplo, nosotros tuvimos hace 2 años, justo hoy es el aniversario de 2 años del volcán Fuego que hizo erupción, ¿verdad? Y tuvimos o en todo ese lugar hubieron incendios que se dieron por la lava caliente o por la, ¿cuál era el término? Que empezó a bajar, ¿verdad? Empezó a bajar un sustrato que no era realmente lava, pero que también iba caliente. ¿El material piroclástico, Gretel? ¿Ese es? Sí, el piroclástico. Perdón, pero a veces se me va. Y justo hoy, hace 2 años, fue que se dio ese evento aquí en Guatemala. Y luego, pues, si no podemos probar ninguno de estos, ¿verdad? Porque hay quienes me dicen, no, es que fue eléctrico. Lo más común en las noticias, ¿verdad? No han ni apagado el incendio y ya están diciendo que fue por cortocircuito. Si no nos logramos probar, es decir, si no logramos encontrar la evidencia real de que fue eléctrico, o sea, el problema del cortocircuito, el problema del recalentamiento, las evidencias del arco eléctrico, si no lo podemos probar en un 100% o en una probabilidad alta, en donde nadie nos la pueda rebatir, entonces lo tenemos que dejar indeterminado. Recuérdense que nuestros informes tienen que ser tan sólidos que puedan ir a un juzgado, y eso tal vez es lo más importante. Entonces no podemos dejar dicho, es que fue intencional. Bueno, pero ¿dónde está la evidencia de que fue intencional? ¿O cómo usted llegó a eso? ¿Verdad? Puede haber un jurado o puede haber un juez que nos vaya a decir o nos vaya a tratar de debatir nuestro punto. Entonces, si no encontramos las evidencias reales, pues la causa se puede quedar en indeterminada, ¿verdad? Ya cuando lean ustedes la 921 van a ver que hay porcentajes de certeza, y en cierto porcentaje de certeza que yo tenga de probar mi hipótesis, pues puedo dejarlo en indeterminado, o ya puedo tener una causa probable, ¿verdad? O ya una causa posible. Son términos diferentes también que van a encontrar ahí. O si la escena ha sido contaminada, y se dirán, sí, también, ¿verdad? Si ya tenemos tan mala la escena que ya no podemos comprobar nada, pues también lo podemos dejar en un indeterminado. No es algo malo. Yo al principio pensaba que era así como, uy, no, me van
ya no me van a contratar si lo dejo en indeterminado. Pero no, porque uno tiene que estar 100% seguro de lo que está diciendo, ¿verdad? Y es la reputación de uno que está en juego. Así que si no se puede probar, pues se deja en indeterminado. Constanza nos dice ahí, ¿a qué se refiere con ignición espontánea? Ignición espontánea es un proceso que se da, es un proceso químico o biológico, ¿verdad? En donde el material se empieza a componer. Se da mucho, aquí en Guatemala se da mucho en los basureros, en donde los materiales, como están revueltos, empiezan a generar ellos mismos calor, ¿verdad? Hay otros gases, y ese calor hace que se pueda encender. Se da también en, por ejemplo, pilas de hojas o material orgánico que no se ha movido en mucho tiempo, que está a cierta humedad durante cierto tiempo y empieza a generar calor. Diego dice, ¿cuál es el método de investigación más apropiado para presentar los resultados y sus causas? El método científico, ¿verdad? Tiene que usar el método científico, definir el problema, y luego ya empieza a ver toda la secuencia de información, de análisis de datos, ¿verdad? Y todo eso lo va haciendo hasta que logra comprobar sus hipótesis. Mal almacenamiento de productos químicos, sí, también se da. Nosotros tuvimos aquí un barco de maíz que traía 10,000 toneladas de maíz. Fue un almacenaje inadecuado porque lo pusieron con mucha humedad y el barco pues, tuvo unos problemas, navegó 42 días en vez de los 20 que eran normales, y cuando abrieron los compartimientos del barco, instantáneamente empezó a sacar humo y llamas, ¿verdad? Entonces, sí se va dando. Ahora, ya cuando encontramos la causa, tenemos que ponernos a pensar si realmente es una fuente de ignición, la que encontramos es una fuente competente. No sé si ustedes han probado alguna vez, pero pueden poner ropa o pedazos de papel en un bote y le echan cigarros, y esto nunca va a encender, o casi nunca va a encender. Puede ser de que si el papel está muy finito, tal vez sí, pero no enciende. ¿Por qué? Porque no es una fuente competente, no genera el suficiente calor para que se encienda el material. Entonces, es esto mismo que tenemos que probar ahorita, ¿verdad? Eso que nosotros encontramos como posible fuente, ¿es competente? ¿Llega a la suficiente temperatura para encender un material o no? Entonces, es una de las preguntas. Si eso no lo logra, no llega, no, esto me generó, o me puede generar solo 60 grados centígrados de calor, y el material que se quemó es un material que tiene un punto de ignición de 150, por decir algo, decimos no hay correlación. Entonces tengo que generar otra hipótesis de qué fue lo que pasó. Y por eso es que es tan importante cuál fue el primer combustible que se encendió. Por ejemplo, en el incendio que tuve hoy, me decían, es que fueron computadoras. Ok, pero el metal, el plástico de las computadoras necesita una temperatura de ignición mucho más alta. Mi fuente de ignición tiene que haber sido mucho más alta. No, pero es que estaban todas en cajas de cartón. Ahí ya me cambia, ¿verdad? Porque el primer material incendiado pudo haber sido el cartón, no necesariamente la computadora. La otra pregunta es, ¿cuál fue el oxidante, verdad? Si estamos en un ambiente normal, al aire libre o al aire que respiramos, pues es el oxígeno. Pero si no, puede ser que haya otros agentes oxidantes. Y la pregunta clave, ¿verdad? ¿Bajo qué circunstancias se unieron esos tres elementos para iniciar el fuego? Eso es tal vez lo más importante. Y por eso les decía, el tetraedro es importante. Y todos conocemos el tetraedro del fuego. Pero más que el tetraedro, en una investigación de incendios, yo busco el triángulo. O sea, cómo se formó, cuáles fueron esos tres elementos que hicieron que se encendiera ese primer material o ese primer combustible. Y luego, pues, ahí ya nos vamos a probar las hipótesis, ¿verdad? Como les decía, si es compatible, si es una fuente competente, si fue el primer material encendido o no, y probarlas. Según el método científico, todas las hipótesis que nosotros generemos las debemos de probar. No puede quedar ninguna hipótesis sin probar, ¿verdad? ¿Y cuál nos quedamos al final?
pues con la que tengamos más evidencia suficiente, ¿verdad? Para que se considere. Entonces, de algunas vamos a tener más evidencias, de otras tal vez no vamos a tener tantas evidencias y nos vamos a quedar con la que sea más aceptada y que sepamos que si nos la van a rebatir, vamos a podernos defender y vamos a poder comprobar que realmente llegamos a ese resultado por evidencias, no por que nosotros quisimos salir de ahí o solo decir que fue esa la causa, ¿verdad? Así que me pasé como 15 minutitos y sé que realmente es un tema muy, muy extenso. Traté de darles como los pincelazos, pero los invito a leer si quieren hacer algunas preguntas. Aquí en el chat hay muchísima gente que sabe más que yo, la verdad. Yo estoy un poquito más nueva que algunos, pero en todo caso tratamos siempre de estar como aprendiendo mucho y compartiendo mucho con la gente. Así que si tienen preguntas, este es el momento. Así es, estimados participantes, la ingeniera Gretel finalizó su participación y en este momento va a responder todas las preguntas que ustedes tengan. Adelante, simplemente abran el micrófono y las podrían realizar. ¿Me preguntas? No me entendieron o les hablé muy rápido. Perdone, ingeniera, Cuéntame, Jorge. con una molestia. Fíjese que nosotros acá en Shela tuvimos un incendio hace ya 2 meses, si no estoy mal, de un lote de vehículos. Y fue tan impactante ese incendio porque hubieron remolinos de fuego mientras estábamos nosotros combatiendo el fuego de los vehículos. Era un lote más o menos como de, si no estoy mal, 15 a 16 carros. Y lo más curioso era que cuando ya terminamos de extinguir el incendio, alrededor de los vehículos se miraba una marca, como que hubieran echado algún combustible alrededor de los vehículos. Otra cosa que pude observar fue de que los vidrios de las ventanas de los vehículos estaban hacia adentro del vehículo, no estaban alrededor del vehículo. ¿Por qué los remolinos de fuego? Bueno, los remolinos se pueden haber dado por el viento que había, ¿verdad? El fuego siempre va a tender a tener una forma cónica, pero puede ser que por el mismo viento que había, esto o sea, la ventilación hace que empiecen a subir. Es una forma normal de subir del calor, ¿verdad? Es en forma de círculos. No es tan fácil, digamos, verlos porque pues no es de todos los días, pero es lo normal. El fuego sube en forma circular. Ya. Sí, como le decía, como usted platicaba anteriormente sobre lo que eran las evidencias de cómo podíamos observar dentro de un incendio. Y como le digo, o sea, alrededor de los vehículos se miraba una línea y el terreno era de tierra, pues, no tenía como por ejemplo grama y con que yo le dijera a usted, mire, por la grama fue, ¿verdad? Pero sí se miraba como que alguien hubiera pasado echándole gasolina alrededor de los carros o algún combustible, porque sí se miraba la línea quemada, solo la línea. Y de la línea, por ejemplo, hacia el lado derecho, no había nada quemado. Hacia el lado izquierdo sí estaba el fuego. Estás en audio, Gretel. Perdón, es más un efecto de los gases calientes del incendio que de las marcas. Las marcas las veríamos en los vehículos, más que en este remolino, ¿verdad? Muchas Ahí gracias. les acaba de subir Andrés el link con la presentación, ya está ahí subida,
Y si quieren hacer en el Kahoot, ahí les pusimos unas preguntitas para que vean si pusieron atención. Cada quien nos va contestando, ¿verdad? Claro. Pero, Empecemos el Kahoot, Gretel, para antes que se nos vayan. va, y después seguimos con las preguntas. Claro. A ver, a todos los participantes, por favor, abran su Kahoot de aplicación. Les vamos a pasar un pin. Vamos a ver quién gana. ¿Quién es el ganador de esta noche? Si puso atención en la presentación de la ingeniera Gretel. Por favor, abran todos el Kahoot. Abran todos el Kahoot y ya le vamos a pasar el pin en este momento. ¿Dónde abrimos? Ya. Hola. Hola, Andrés. Listo, sí, le cuento. Les El Kahoot, voy a mandar el link. Son 5 preguntitas, así facilita solo para que juguemos un ratito. ¿Por dónde ingresamos, Andrés? a ver, el Kahoot ingresa a Play Store y lo descargan. Kahoot. O entran solo a kahoot.it. Ahí les mandé hagan clic en el link que les acabo de mandar ahorita. Se puede ingresar aquí por el navegador Chrome escribiendo Kahoot y ahí les abre una pantalla donde les pide el PIN. kahoot.it y les va a pedir el pin que les creo que está proyectado, ¿verdad? El pin. Lo tengo proyectado ahorita. Sí, dame un ratito. No se ve, Gretel, el pin. 1482 436. A ver, vamos a poner en el pin 1482 436, ¿no? 1482 436, sí. Sí, listo. Vamos a descargar la aplicación Kahoot y lo vamos a poner en el celular. Donde ven aquí el pin que les acabo de mencionar. ¿Todos tienen el Kahoot descargado? Bueno, lo que están bajando voy a leer un par de preguntas que me hicieron. Dice, ¿cómo afecta la espuma versus el agua en el escenario? La espuma, dependiendo cuál se use, lo que va a hacer es que va a tener se va a extinguir el fuego más rápido. Entonces, en cierta forma nos puede ayudar porque las marcas van a ser un poco más evidentes. Ya cuando llegamos a flashover, vamos a tener problemas con las marcas. Entonces, si usamos espuma, pues realmente no es que queden residuos, pero sí nos puede ayudar en el proceso de extinción. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Están ingresando al Kahoot? Ahí estamos, ya. Tengo una pregunta, llegué tarde de pronto a la reunión. En cuanto a la parte de origen y causa, ¿usted me podría orientar el nivel de certeza en qué parte del informe entraría? Va a empezar la primera pregunta, Gretel. Va, solo ahí están las preguntas Sí, para que las vayan la primera contestando. pregunta. Pues, mira, yo estaba en el proceso de registro de Kahoot. Disculpe, ¿pueden repetir el PIN? El Por favor. PIN es el 1482436. 1482436. Muchas gracias. La pregunta era, ¿la guía para la investigación de incendios y explosiones es la NFPA? Hay varias opciones y la respuesta es la 921. Ingeniera, la pregunta que le comentaba del nivel de certeza,
Bueno, el nivel de certeza lo tenemos que, hay un capítulo completo de... Gretel, estás en silencio. Estás en silencio, Gretel. Ya. Ahí está. Ok, el nivel de certeza lo tenemos que ver en base a nuestras evidencias, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pongamos la hipótesis, podemos decir que es la causa posible, la causa probable o que sí tenemos una certeza, ¿verdad? En la 921 hay mucha más información de todo eso. La 921 no la podemos mandar. ¿Por qué no la podemos mandar? Porque esa la vende NFPA. Nosotros no somos propietarios de la 921. Entonces, ustedes pueden crear su usuario en nfpa.org y ahí la pueden ver gratis. No la pueden bajar ni la pueden grabar, pero la pueden ver en línea gratis. Gretel, buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, Diego, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa cuando tiene un escenario donde tiene 3 casas o 3 negocios, dijéramos así, que están involucrados en el siniestro y a usted la contratan para uno de ellos, una inspección de uno de ellos, y usted se topa con que el incendio pudo haber iniciado o indica que inició en la vecindad? ¿Su investigación termina ahí o tiene que ver cómo consigue, dijéramos, autorización para seguir investigando en la vecindad donde aún no ha sido usted contratada para realizar la investigación? Me ha pasado, aquí me pasó, y en ese caso lo que hicimos fue sugerir que viniera otro investigador para la otra residencia, porque yo no puedo ser juez y parte de los dos, ¿verdad? Entonces, es mejor cuando se trae a un segundo o un tercer investigador incluso, para que no trabajen en conjunto, sino que cada quien genere sus propias conclusiones. Ok, y si son de la misma aseguradora, o sea, si los dos clientes pertenecen a la misma aseguradora, ¿no hay algún conflicto de interés entre la aseguradora y, dijéramos, la póliza individual del cliente? Sí, sí podría ser. Lo mejor es que cada quien tenga su propia investigación, ¿verdad? Al final, si el trabajo es bueno de los 2 o 3 que vengan, pues tienen que llegar a concluir lo mismo, ¿verdad? Ok, gracias. Permiso. Buenas noches, tengo una pregunta. Gretel. ¿Sí? Buenas noches. Nos están compartiendo las pantallas y no podemos responder. Ahora la pregunta 2 no la pudimos contestar. Yo al menos no la pude ver. En el teléfono no salió. No. Buenas No noches, sale. no, en mi caso tampoco he podido ver ninguna de las 2 preguntas, qué No. pena. Buenas noches. A mí en mi caso acá no puedo ni siquiera abrir el programa. Bueno, si quieren, les voy a hacer las preguntas para que... Yo tampoco pude verla. No sé qué está pasando. Así es, no se pueden ver las Cada quien preguntas. se las resuelva y las vayamos resolviendo. Son muy, muy sencillas, ¿verdad? Es más para tratar. Lo volvemos a empezar. Buenas noches. ¿Lo podemos volver a empezar el Kahoot? Volver a empezar, va. Vamos a ver. Sí. A ver, primera instrucción, que todos se descarguen la aplicación Kahoot de Play Store. Que todos nos descarguemos la aplicación Kahoot de Play Store. Y lo ven ahí, ahorita lo puse para compartir, ¿lo ven? Sí, sí se lo ve, Gretel, sí se lo ve. Cuando ya todos lo tengan, más o menos ahí les va a pedir que entren un PIN, que es el PIN que le está compartiendo Gretel. Y van a poner su nombre. Vamos un poquito más lento, por favor, porque... Ya listo, de nuevo. Vamos a ir a Play Store. O sea, vamos bien, pero esperemos para avanzar. Claro, sí, vamos a empezar que estamos conectados 132 personas. Vamos a esperar que se nos conecten 132 personas.
Primer paso, nos vamos a Play Store, descargamos el Kahoot, A-H-O-O-T. La descargamos la aplicación, la instalamos y una vez que esté instalada, le damos a abrir y nos va a pedir que ingresemos un PIN. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver? Bien. Ese PIN es el que está en la pantalla compartida de la ingeniera Gretel. Con el celular, hágalo con el celular. Los muchachos son un gran riesgo, es un lugar nocivo para ellos. Bien. Vamos, 30 personas. Vamos, vamos, faltan 100. Listo, bien, excelente. Vamos, van 32. Perfecto. Y ahora sí. Perfecto, muy bien. Esperemos que se ingresen mayor participantes para empezar el curso. Para empezar, perdón, empezar el cuestionario. El código PIN es 8567967. Usted le va a dar a entrar y va a poner su nombre. Perfecto, tenemos 45 personas, muy bien. Vamos, vamos, ya empezamos en unos minutitos. Tenemos 126 personas y solamente conectadas 50. Vamos, vamos. ¿Permiso? Sí, dígame, Mauro. No, la idea es que lo que no hay que modificar es la pantalla de Gretel, que es donde sale la pregunta. Nosotros únicamente así es. tenemos los colores para contestar. Así es, así es. Ya, una vez que usted ya entra, al momento de que Gretel le dé Start, sí, va a salir una pregunta en la pantalla que está compartiendo Gretel. Y usted va a leer la pregunta y tiene solamente 15 segundos para contestarla. La respuesta va a salir en la pantalla y usted va a tener en el teléfono unas formas que usted con eso va a contestar. Y solo tiene 15 segundos para contestar. Entonces, tenemos ya 60 personas conectadas prácticamente. Los esperamos, así que tranquilos. Bien. Bueno, ¿aló? Hola. Hola, sí, dígame, Cristian. Hola, yo soy Cristian de Puerto Montt, de Chile. Saludos, Cristian. Bombero voluntario acá y además participo del Departamento de Estudios Técnicos. Bueno, quisiera manifestar mi alegría por poder compartir con ustedes este tipo de reuniones en donde estamos compartiendo experiencias, conocimientos, algo que podamos agradecerle a esta pandemia, ¿cierto? Que de alguna manera ha hecho que los bomberos latinoamericanos estemos empezando a formar más lazos y a abrir nuestras puertas hacia la comunidad y hacia nuestros cofrades. Así que nuevamente agradecer la instancia y a Gretel por la ponencia muy clarita y me ayudó de alguna manera a refrescar conocimiento y aclararlo a algunos. Así que eso, agradecer a Gretel y a todos los que están compartiendo esta oportunidad y un abrazo para todos. Gretel, Cristian, muchísimas gracias. Un saludo desde Ecuador. Por acá hay un mensaje que me dicen que el que gana este concurso se lleva una cita con Gretel. Bueno, cuando abran los aeropuertos, por favor. Aquí las espero en Guatemala. En Guatemala los espera Gretel, así que a ganar ahorita. Tengo de 60, no sube. ¿Qué dicen? ¿Empezamos? ¿Todos están conectados con el Kahoot ya? Empezamos. Tengo 122
en la sala, pero solo tengo 63. Vamos, despacio, yo aquí los espero. Sí, les va a salir una pantalla así. Cuando usted ingrese, le va a salir una pantalla que dice You're in. Usted está dentro. Verifique su nombre en la pantalla que está compartiendo Gretel. Ahí van a salir todos los nombres que se están agregando. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería hacer una consulta. Yo entendí de la ingeniera la parte del resultado en la investigación de los accidentes pueden dar como indeterminado. Sin embargo, me gustaría saber qué porcentaje en un departamento de investigación de accidentes, qué porcentaje sería normal que saliera como indeterminado en las investigaciones. Porque, pues, si fuera, no sé, pienso yo que si fuera un 99% de las investigaciones sale como indeterminado, un jefe de bomberos debería de tratar de implementar algún tipo de recursos para mejorar ese porcentaje. O puedo estar equivocado, no sé. El compañero Pablo Brachi está compartiendo la pantalla. Por favor, si podría dejar de compartir para que compartir la pantalla de Gretel y que Gretel pueda responder. Bueno, depende de muchos factores, ¿verdad? Sí puede haber un alto porcentaje de indeterminados. Si no estoy mal, yo leí en cierta literatura que hasta un 50-60% de indeterminados era aceptable, pero yo creo que depende mucho también de los métodos que tengamos para hacer investigaciones, ¿verdad? Algunos tal vez no tenemos tantos recursos o el tiempo que nos dan. Por ejemplo, yo trabajo con aseguradoras y muchas veces la aseguradora me dice, mire, no tenemos mucho tiempo, solo lo que veamos. Entonces, eso pues no da lugar a una investigación tan profunda como quisiéramos hacerla, ¿verdad? Apoyando un poquito, el tema es dependiendo también del apoyo a los que vienen detrás de nosotros que vamos a dejar la gente de hacer lo que está haciendo vos, reaccionar, hacer el juego a los. Dependiendo también del apoyo que la policía le brinde a bomberos o a los investigadores en un determinado de algún tipo de aseguradora, alguna aseguradora, eso depende también de si tú puedes determinar o no un incendio, porque si la escena, en el caso que se habló hace un momento de la escena contaminada, hablar de escena contaminada no es simplemente decir, arrojaron algo, puede ser que arrojaron algo ahí adentro, después de la emergencia, de igual manera puede ser también que entraron muchísimas personas a la escena, han sacado cosas que en un momento determinado pueden conducirnos a encontrar una causa de algo o la trayectoria del fuego, o sea, hacia dónde se movió el incendio, y sucede muchas veces así. De igual manera, encontramos también, hay veces que se dan casos donde niños provocan un fuego, un incendio, y los padres por más que el niño diga que sí, muchas veces los padres se ponen que no quieren aceptar que su niño causó eso, y es cuando ya entonces ya uno tiene que colocar muchas veces indeterminado, aunque tú sepas que la causa fue esa, porque se puede dar una situación también de que te pueden demandar, mientras que tú pruebas eso en un tribunal, pasarán meses y meses y te pondrán a subir y bajar escaleras innecesariamente. Pero la mayoría de los casos, cuando se determina, no se determina una causa, es porque la escena no ha sido bien resguardada por policías o efectivos policiales o por bomberos en muchos casos también, y han ingresado personas, han limpiado la escena o han arrojado cosas dentro o han sacado cosas que en un momento determinado pueden ayudarte también. Muchísimas gracias, Irán, por el aporte. Muchísimas gracias. Bueno, empezamos, Gretel, ya con el Kahoot. Bueno, ya que estamos perdiendo el tiempo. Sí, listo. A ver. Pregunta 1. Pregunta 1. La guía para la investigación de incendios y explosiones de la NFPA, ¿cuál es? Tiene 4 opciones. Escoja los colores y la forma. Vamos.
Por favor, muestren la No se ve pregunta. la pantalla, no se ve Ahí está la la pregunta a pantalla. la pantalla. La guía para la investigación de guía para incendios y explosiones. Tienen que compartirla en esta pantalla las preguntas. Sí, en la pantalla que está compartiendo Gretel, le da usted Ahí un recién clic. se ve, ahí recién se ve, no se veía la pantalla. No se veía. Ahí está, listo. Siguiente pregunta. Bien, Andrés Bernal, va ganando. La verdad, yo estoy medio traumatizada con todo esto. Nada más, tranquilo. Todas las hipótesis en una investigación deben ser probadas, ¿verdadero o falso? Si estaba ahí parada chismoseando. No, doña Raquelita, yo no estaba chismoseando. Lo que pasa es que yo sí subí, pero los vi hablando algo importante. ¿Qué quiere, Dayan? Lo que pasa es que ambos está esperando la doctora. Silencio en los micrófonos, por favor. Bien. Como lo que pueda oír, Masita necesita mucha oración porque su día me toca. El compañero Andrés Bernal va a 2000. Tercera pregunta. Primero se investiga la causa y luego el origen, ¿verdadero o falso? Ahí está. Sí. Así es, esta pregunta es falsa. Wow, el compañero Andrés no baja. 3233. La cuarta pregunta. Un incendio que se inició por una vela que se dejó encendida es natural, provocado, indeterminado o accidental. Bien. Wow, el compañero Andrés Bernal no deja el primer puesto. Y la quinta pregunta, la última. El área de origen de un incendio siempre corresponde con el área más afectada, ¿verdadero o falso? Uy. 23-37. De pronto, Gretel, ayúdenos con esa pregunta, despejándonos, porque como que hubo una pequeña confusión ahí. Sí, no siempre, el área del origen no siempre es el área más afectada, porque puede ser de que haya iniciado el fuego en un lugar, pero no había tanto material combustible, ¿verdad? O tantas condiciones, y el fuego por las diferentes formas de transmisión se pasó a otra habitación que resultó más dañada. Entonces, por eso hay que verlo como un conjunto y no solo por una o dos marcas que nosotros encontremos. Muy bien. Y el ganador es... Tercer lugar, Mauro Rotanio. De Argentina. De Argentina. Janet P. Segundo. Y primer lugar, Luis Monzón. Felicidades, Luis. Apenas se abren los aeropuertos, en Guatemala lo esperan. Aquí los esperamos. O nos podemos juntar en la próxima reunión del capítulo, como hemos hecho con otros amigos. Así es. De mi parte, ¿alguna pregunta de novedad, comentario hacia la ingeniera por el tema de hoy? Hola, sí, yo quería hacer un comentario. Claro. Que en investigación de incendios
las evidencias y tu experiencia es lo que va a determinar si está bien o está mal hecho. Para poner en un informe que un incendio fue provocado es un asunto muy delicado porque pueden demandarte y dar en serio problemas legales. Gracias. Así es, hay que fundamentar muy, muy bien la investigación, ¿verdad? Porque algo que he aprendido es, esto puede ir a juicio o puede haber un juzgado, entonces realmente tenemos que estar muy seguros de lo que estamos poniendo y si no, pues mejor no lo ponemos o no lo dejamos por escrito, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta de un participante? Buenas noches, Gretel. ¿Me escuchan? Sí, sí, fuerte y claro. Ya, una pregunta o un interrogante. Normalmente la investigación de incendio tiene que ser por el inspector o investigador para hacer el parte correspondiente. ¿Es o no es así? O puede ser también hecho por el comandante de la escena, del comandante de la escena en el evento del incendio. Bueno, yo creo que son funciones diferentes. Los investigadores tenemos certificaciones o grados de, o sea, un título, ¿verdad? Que nos certifica que hemos recibido el entrenamiento para poder ser. Entonces, sí pasamos por diversos grados, ¿verdad? El primero es el FIT, que es el que tenemos algunos, y luego está ya el CFI, que es el investigador de incendios. Entonces, si el comandante de la escena tiene la capacitación y es quien ha sido designado por el cuerpo de bomberos o por quien lo haya designado, él la puede hacer, pero es lo mejor que tenga un respaldo, ¿verdad? De que lo que él está haciendo está hecho en base a una entidad que lo avala. Claro, a eso voy, que pongamos que un oficial hace el parte de emergencia cuando un incendio determinado, ya. Puede ser también un incendio provocado, pero ese es el parte que va a llegar al área de investigación y ese es el parte que va a llegar al área legal. Sí, depende, digamos, en muchos casos, yo aquí en Centroamérica, por ejemplo, me encuentro con que el cuerpo de bomberos tiene sus investigadores, van y hacen la investigación, pero en paralelo las aseguradoras nos piden a los privados que hagamos otra investigación, ¿verdad? Para ver si concuerdan las opiniones y porque en algunos casos requieren que uno tenga el título para poderlas hacer. Una pregunta. Gracias. Una pregunta. Dígame. ¿Hacen análisis de laboratorio? Acá en Guatemala no los estamos haciendo actualmente, ¿verdad? Guatemala está bastante atrasado, llamémoslo así, en el tema de investigación de incendios. Hasta hace pocos años se hacen y hay muy pocos laboratorios. Sí han mandado muestras a México, a Estados Unidos, para que las analicen, pero acá en específico casi nunca las hacemos. Por eso, entonces tampoco hacen cadena de custodia. No, nosotros no, pero sé que Chile, por ejemplo, sí lo hace, algunos otros países, no sé, con los que están conectados, pero eso sí ya depende de cuál es el fin de la investigación, ¿verdad? Hasta dónde la quieren llevar. Gracias. Acá en Ecuador también se lo hace, Gretel. Ok. Acá en Ecuador, sí, los investigadores no son los bomberos. Acá por ley lo hace la policía criminalística. Sí, cambia. Y hay privados, hay públicos, ¿verdad? Hay como diferentes escenarios bajo los cuales se puede hacer la investigación. ¿Alguna otra En pregunta? Colombia, ¿no? y Andrés. Sí, adelante. Disculpe la interrupción. ¿No tienes audio, Gretel? Aquí en Guatemala la policía ni siquiera me guarda la escena. O sea, yo sé que, por ejemplo, hay países donde hay un incendio, llega la policía y acordona y cierra y no puede entrar nadie hasta que llega la policía criminalística, del investigador, todo eso. Aquí en Guatemala no. O sea, aquí cuando yo llego ya está todo el mundo ahí metido, ¿verdad? En el Ministerio Público algunos sí, se han hecho algunos, pero son pocos los incendios, ¿verdad? Estamos a otro nivel todavía
de otros países. Gretel, de nuevo otra pregunta. A ver, cuéntame. Hubo un incendio hace un año exactamente, o principios de febrero del año pasado, aquí, en un sector, no puedo decir el nombre obviamente, pero tuve la oportunidad de ver de que al mismo tiempo que estaban los bomberos adentro apagando el incendio y haciendo toda la actuación de la emergencia, empleados de la empresa seguían sacando material del negocio, dijéramos así, estaban sacando obviamente producto que aún no se había quemado, o ponerles de algún químico, lo estaban sacando de la bodega. ¿Qué tanto, dijéramos, no voy a decir influencia o tanto poder puede tener un investigador, es decir, que no muevan eso o que sí lo muevan? Como usted decía, no puede ser uno juez y parte, usted es bombera, es investigadora. ¿Hasta dónde tiene usted, dijéramos, el control de decir que pueden seguir sacando eso y que eso no está alterando de alguna manera la escena? ¿Cómo manejar esa parte de ser bombero, ser investigadora y que en los incendios o en las emergencias se permita el seguir evacuando cierto material que no vaya a afectar o alterar la escena para que usted pueda después llevar a cabo una buena investigación respecto a de dónde empezó? Sí, no, ahí sí se altera totalmente la escena y es algo que se le hace saber digamos, yo que trabajo con privados, trabajo con aseguradoras, se lo hago saber a la aseguradora, ¿verdad? Mire, tenemos que tener la escena lo más conservada posible. Entonces, a lo que se ha llegado es que aquí sí nos llaman casi que de emergencia. Entonces, van los bomberos y vamos nosotros porque si no, cuando llegamos de verdad, ya no encontramos nada. Entonces, sí afecta definitivamente. El que saquen evidencia, sí, va a hacer que haya menos probabilidad de encontrar la causa del delito. Y afecta en que esa evidencia, por ejemplo, en este caso en específico, estaban sacando producto que aún no estaba, pues no estaba ni con humo, ni con llamas, obviamente, o ni quemado. Era pura, dijéramos, materia prima de una bodega que estaba a punto de ser afectada. ¿Hay algún, dijéramos, parámetro de comportamiento, de decir, bueno, ok, esto no me está afectando, o esto sí realmente va a tener algún efecto sobre mi investigación posterior? No, si es un área que no estaba siendo afectada y era una bodega al lado, pues ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque pues por las marcas se ve si se pasó de un lado, de la primera bodega a la segunda o al revés, ¿verdad? Entonces, todo depende mucho de la situación también, cómo se vaya viendo. Gracias. Y sumando un poquito, recuerden que uno de los métodos de extinción de incendios es la remoción de combustible. Entonces, si la bodega no ha sido tocada por el fuego, es mejor evitar para que no se vaya a propagar. Muchas veces por efecto de problemas de abastecimiento de agua, la radiación puede afectar la estructura al lado y entonces provocar que el incendio se propague hacia la otra estructura que no ha sido tocada. Y eso, si la estructura no ha sido tocada, no ha sido involucrada directamente con el fuego, eso no debe afectar el proceso de investigación. Entonces, se afecta es cuando las personas ya entran a la estructura que está comprometida en llamas y comienzan a sacar muchas veces cosas, mercancía y cosas pero por lo general cuando se da un incendio, la temperatura es tan elevada que muchos no se atreven a entrar y recibir ese calor del incendio. Entonces, por lo general se van a las otras estructuras, pero si no ha sido comprometida no debe afectar tu investigación. Pero también para eso es la importancia de que el investigador esté presente durante la labor de extinción, ¿sí? Principalmente los investigadores de bomberos, pues, estén presentes durante la labor de extinción para que puedan fotografiar también si algo se está dando y que si esa situación de que estaban movilizando algún tipo de mercancía o algo, aparezca plasmado o escrito en el informe también para librarse de cualquier responsabilidad o de cualquier cuestionamiento que se haga más adelante. Estás sin audio, Gretel. Gracias, Irán. Juan José pregunta, los incendios en los predios de Guatemala, creo que son provocados. No puedo hacer una suposición porque no he investigado ninguno.
De eso sí no me han llamado nunca. Hay muchas cosas que pueden haber pasado ahí, pero no puedo opinar si no he estado en uno. Entonces, alguna vez me contactaron. Esos pasan a cada rato. Otra pregunta. Sí, Eduardo. ¿Qué pasaría si entre el informe, hablemos de la investigación del incendio por parte privada o por parte policía, por parte bomberos, tiene diferente definición cada uno? ¿Por qué camino nos iríamos y qué tendríamos que hacer en ese caso? Por ejemplo, aquí en Guayaquil lo hace la policía, también el cuerpo bombero tiene un departamento de investigación de incendios y también hay investigadores privados que las empresas los contratan para ver cuál fue la causa y el origen del incendio. ¿Qué pasaría en este caso ahí? La verdad es que se debería, lo ideal es que se haga un equipo de investigación si siempre se dan esas condiciones, ¿verdad? Y entre todos, pues, hagan la investigación en forma conjunta. Eso sería lo ideal. No siempre se puede, ¿verdad? No todas las instituciones están como anuentes a hacer eso, pero lo ideal sería que se pudiera hacer en conjunto. Gracias. Es un tema muy interesante, Gretel. Nos hemos extendido casi las 2 horas y solamente era 1 hora. Otra semana sería, otra ocasión sería para dar la continuación de este módulo, ya que la investigación de incendios es un área muy, muy hermosa, muy bonita, para poder saber dónde empezó y por qué empezó. Si alguien tiene otra pregunta adicional o tiene una pregunta interna, le podrían escribir a Gretel, ahí está el correo de la ingeniera, para consultarle cualquier tipo de casos. Igual nosotros estamos a disposición, no nos olviden seguirnos y darnos like en la página, EST Latam en Facebook, en Instagram igual EST Latam, donde vamos a seguir publicando constantemente este tipo de capacitaciones con profesionales así como Gretel, como la ingeniera, de un alto perfil y mucha experiencia en cada área. Así que de mi parte no los canso más, no los molesto más, les agradezco infinitamente por su participación. Una acotación, por favor. Dígame, Eduardo. Para el caballero que preguntó en delante si retiraban mercadería del área que estaba incendiándose, mientras la mercadería no participe en el área o del escenario real, no tiene ningún problema. Porque no nos olvidemos que el incendio puede propagarse por conducción, compresión, radiación, y lo que tratamos es de evitar sacando el material siempre y cuando no interfiera a la escena directamente del incendio. Sin mi acotación, nada. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, algo que acotar, mi estimada Gretel, adicional. Yo me voy a quedar aquí igual unos 3 minutos más para poder saludar a los compañeros. Y listo. Y Gretel, igual usted, no sé si quiere agregar un comentario. Cualquier cosa, está mi correo, me pueden localizar y con gusto ahí les resolvemos las dudas y los ayudamos en lo que podemos. Así que gracias. Ahí está la página, igual. Y a ustedes por la oportunidad y a ustedes por haberme escuchado. Así que cualquier duda estoy para servirles. Gracias, Gretel. Gretel en este momento está compartiendo la página de ST Latam. No olviden seguirnos, donde vamos a subir capacitaciones en estos temas referenciales durante el transcurso del año. Lo bueno de esta pandemia es que nos da la oportunidad para seguir aprendiendo a pesar de estar en casa. Así que un fuerte abrazo a todos ustedes, a los amigos de Argentina, Panamá, de Guatemala, de Ecuador, de todos. Muchísimas gracias por la acogida. Muchas gracias. Espero que el próximo año estar en cada uno de esos países, conociéndolos y compartiendo. Ya saben, cualquier cosa a las órdenes. En el Facebook me pueden encontrar como Andrés Coronel, a disposición para poder conversar en temas de protección contra incendios. Investigación con Gretel y conmigo protección. Les agradezco muchísimo. Por ahí también creo que estaba Vicente. Vicente, quiero también estar en una participación contigo como ponente. Irán, de igual manera. Todos los que son miembros del capítulo, para ver si que hacemos un webinar, una maratón webinar de investigación de incendios. Y todos podemos aportar. Con forestales, algo con claro, forestales, incendios sin combustión,
lo que vimos ahora en el tema de la maestría, del incendio sin combustión. Así que a todos los compañeros del capítulo, compañeros de otros países que quieran aportar con un tema donde ustedes son especialistas, son expertos, escríbanos para organizar un curso así de una semana, un día a la semana o de un día a 2 días, como ustedes gusten, y poder compartir entre todos y poder aprender. Esperemos podernos tener a todos en la Argentina cuando podamos hacer el curso del capítulo. Así sería, Mauro. Así es. ¿Y este año el curso, el seminario va o no va al Congreso, Gretel? ¿No sabes? Todavía estamos en esas. Quisiéramos tener las esperanzas para poderlo hacer, pero vamos a ver. Ahí nos apuntamos. Ok. Por ahí también vi que estaba Francisco. Un fuerte abrazo desde Guayaquil a Paramachala. Gracias por asistir. Por ahí también estaba mi amigo de Guatemala, Carlos de León. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias. Bueno, feliz noche a todos y estamos para servirles. Gracias a todos. Buenas noches. Descansen. Pasen bien. Chao, chao.